por la espera. Estamos con Andrea Aguirre y Elizabeth de Mujeres de Frente, este colectivo conformado por mujeres presas y no presas hace ya varios años, que ha tenido una evolución importante en su trabajo, embarcadas en un proceso de investigación, acción feminista antipenitenciaria. Nace de este espacio. Actualmente tienen un espacio más del tema organizativo, también productivo. Ya nos contarán nuestras invitadas en esta mañana. Muy buenos días, Andrea. ¿Cómo están, compañeros, compañeras, Elizabeth querida, la gente que nos escucha para este diálogo fundamental? Muchas gracias. Iniciamos entonces. Mujeres de Frente desde su creación vienen denunciando la violencia en las cárceles. La pregunta es, ¿por qué las políticas penitenciarias no pueden considerarse como políticas de rehabilitación? Que es lo que hemos estado conversando en la primera entrevista también con David. Rehabilitación de la pobreza sería la pregunta fundamental. Las cárceles en nuestro país, las cárceles en nuestra región, las cárceles en general, cosa que está bastante estudiada, castigan la pobreza. No castigan, al menos no de modo fundamental, los crímenes de Estado, los crímenes de narcoestado, los crímenes de las mafias capitalistas, del empresariado capitalista, sino que castigan en general a la gente que ocupa los eslabones más débiles de las cadenas de la delincuencia. Esto implica que, entendiendo que las cárceles castigan la pobreza, evidentemente el sistema de rehabilitación, solo para empezar, tiene que preguntar: ¿rehabilitar la pobreza? Como podemos dialogar de manera extensa con Elizabeth, al salir de la prisión, las alternativas para la inmensa mayoría de la población son nulas. Los propios antecedentes penales imposibilitan una búsqueda de trabajos formales, teniendo en cuenta además que en nuestro país la inmensa mayoría de la población no tiene trabajo formal. Las cárceles son los entornos de la exclusión y nosotras, ante acontecimientos tan terribles, tan dramáticos como los que hemos vivido a partir del 23 de febrero, lo que tenemos que recordar es que en las cárceles se hacina el empobrecimiento. En las cárceles se hacinan las expulsiones y por eso es fundamental como sociedad civil trabajar para reconocer la humanidad de las personas en prisión, para poder dialogar con las multitudes en prisión, con los hoy cerca de 40,000 presos que efectivamente constituyen una población compleja, una población masiva, una población abandonada y sobre todo una población invisibilizada, una población, digamos, no escuchada. Nosotras creemos que es fundamental, y por eso estamos aquí, poder hablar desde nuestras propias experiencias en prisión, porque nosotras hemos vivido la prisión, y hacer un esfuerzo entre tanta sangre, tanto caos, tanta violencia, hacer un esfuerzo por escuchar las voces de las mayorías en prisión. Eso nos parece a nosotras fundamental. Preguntar quién está en prisión, en qué condiciones viven y, por tanto, qué es lo que nosotros tenemos que entender justamente para combatir la violencia en las prisiones. Nosotras desde ya planteamos ni más policía dentro de las prisiones, ni más militares dentro de las prisiones, ni más sistemas de control dentro de las prisiones van a disminuir la violencia en prisión. Tenemos que desprisionizar la pobreza. Las políticas de Estado tienen que tender a desprisionizar la pobreza y la sociedad civil tiene que desarrollar su capacidad de mirar éticamente a la población penitenciaria, de entender quién está en prisión. Sí, disculpa, y de Andrea. eso nosotras sabemos bastante. Sin duda, Elizabeth, con una inteligencia que ahora vamos a escuchar. Y antes justo de escuchar a Elizabeth también,
Es oportuno, como decíamos, porque ya aparecen los discursos que estuvieron en campaña del tema de endurecer las leyes, ¿no es cierto? Y tener este estado punitivo, el tema del porte de armas, o sea, hacia la violencia, pues más violencia. Y nada, hay otras miradas que justo la queremos conversar también con Elizabeth de Mujeres de Frente, a quien ya la tenemos en pantalla también. Estas respuestas que debería de dar el Estado, el gobierno, a partir de la administración del gobierno, está en un rumbo adecuado o qué es lo que está pasando con el sistema de rehabilitación. Buenos días, Elizabeth. Elizabeth, tal vez si por favor prendes tu micrófono, creo que está apagado. Y también la Ya. pregunta que te hacía Jorge, también por favor cuéntanos desde tu propia experiencia. Elizabeth es una persona ya excarcelada, es una persona que vivió el estar en centros de rehabilitación social. Entonces, desde tu experiencia, por favor cuéntanos qué es lo que se debería hacer. Buenos días, Andrea. Buenos días, chicos. Bueno, respecto a la pregunta que me dices, no, como dices ahora que la política en las campañas quieren endurecer las penas. Para mi criterio, ¿no? Y criterio de algunas compañeras mías, endurecer las penas, ¿para qué? Si no hay una verdadera rehabilitación. De nada sirve encerrarnos a nosotros cuando dentro de una cárcel es donde de la necesidad como que aprendes más cosas. Bueno, todas las historias nosotros somos, cada una es una historia diferente. Pero la sociedad a veces nos juzga a nosotros y o sea, y también estoy de acuerdo, no tienen derecho a juzgar, pero no viven, o sea, no están en nuestros zapatos. En la cárcel hay también personas inocentes, también personas culpables. Hay mucha injusticia, demasiada injusticia. Yo veo que todo este sistema carcelario ha sido empobrecido totalmente. Se jactan en que nos dan trabajo, en que hay buena alimentación, crearon cárceles supuestamente para mejorar el sistema carcelario, pero todo es empeorado. En la cárcel no hay trabajo, es una totalmente mentira. Nosotros, tal vez por las mujeres, ¿no? Porque yo he estado en una cárcel de mujeres, tenemos hijos, muchas somos madres solteras, otros está la mamá, el papá preso. Cuando los padres están presos, los hijos quedan realmente en la intemperie, o sea, no se sabe qué va a pasar con ellos, porque no hay quien les guíe, en lo económico, en los valores. Nosotros tenemos que buscar una manera de mantener de adentro un hogar afuera, y estamos atadas de manos, que a veces nos lleva a hacer otras cosas, y aún estando presas, porque uno como madre se busca los medios que sean necesarios para los hijos. Uno cuando quiere salir anhela y dice, no, yo voy a cambiar, voy a ser diferente, quiero hacer las cosas bien por los niños, por todo. Pero cuando tú desde adentro buscas qué hacer, trabajo no hay. La comida pésima, a veces hoy existe el economato, a veces uno prefiere, yo por mi parte prefería que no me depositen con que mis hijos tengan, porque yo tenía 4 niños, o sea, yo quería que ellos tengan en vez de mí. En respecto a la educación, cuando en la cárcel son favorecidos el trabajo. Imagínate que hacíamos 1000 cromos que nos costaba como 30 centavos. Teníamos que las personas eran escogidas para un curso. ¿De qué te sirve que yo estudié ahí, yo me metí a los cursos, pero de eso no comían mis hijos? Yo quería rehabilitarme de verdad, una ayuda psicológica, una ayuda profesional, porque ahí realmente no hay ayuda de profesionales. Cada profesional ve el interés común de ellos. Yo siempre decía que el Estado debería hacer que las empresas trabajen con las cárceles, porque si la gente siempre dice, es que ellos son acostumbrados a la vida fácil.
¿verdad? Entonces, si eso es una costumbre, ¿por qué no nos acostumbran a trabajar? Por qué no nos dan trabajo con un sueldo digno, sin violentar nuestros derechos ni explotar nuestro trabajo tampoco? Un estudio también digno. Entonces, cuando nosotros nos vamos a acostumbrar a trabajar, porque yo estoy de acuerdo en que los privados de libertad trabajen, que se ganen su alimento. El Estado gasta en millones supuestamente en catering dándonos buena comida, cuando en realidad, primero, la comida es pésima, y segundo, nosotros podríamos ganarnos del alimento, pagar nuestro alimento y con nuestro sueldo también mantener nuestro hogar. Pienso que todo lo que está pasando ahora, mira, en estas masacres, yo no veo la mayoría de personas duras o gente que ha robado millones que estén pasando mal. Los muertos, la mayoría son personas que han robado un celular, un radio, que son penas, yo por mi lado, y porque conozco gente que les dan 9 años, 6 años, 3 años, 5 meses por una casa, por un teléfono. ¿Y dónde están las personas que robaron a un país, que robaron millones de dólares? Vive en las mejores cárceles con arrestos domiciliarios y con plata. O sea, la gente que está presa es la gente empobrecida. El gobierno, el Estado debería invertir en el estudio, debería invertir en la salud y también en el sistema penitenciario, porque realmente no sé cómo, en realidad no sé, o sea, cómo expresar todo lo que, o sea, lo que yo siento, lo que hemos pasado, lo que yo he visto con mis compañeras y con amigos. He visto bueno, mis compañeras, he visto que cuando hemos salido nosotros decimos ya, va a ser todo diferente. Y vos llegas a la puerta cuando ya te vas libre, desde que estás en la puerta, tú no sabes ya qué vas a hacer. Primero no tienes ni siquiera para el pasaje. Encima tienes que salir como estás, porque no puedes llevarte nada, la ropa que te quitaron tampoco te devuelven, sales. Llegas a tu casa y ya les ves a tus hijos y comienzan los gastos, que el estudio, que la educación, que la salud, que la comida, que ya tienes que pagar el arriendo en muchos casos de muchas compañeras. Entonces te comienza la desesperación, buscas un trabajo, primero ven tus antecedentes, segundo ya te señalan, ¿no?, que no pueden darte un trabajo, y si llegas a ver un trabajo, tienes que esperar el mes a que te paguen, y mientras tanto, ¿de qué vives? Cuando el Estado debería hacer convenios con las empresas para nosotros trabajar dentro y cuando salgamos también tener un trabajo ya fijo. Deberían darnos las oportunidades de tener un crédito para una casa, de tener estudio después de salir, no solo ahí, sino cuando salgamos, de tener un seguimiento psicológico, social para nosotros, para nuestros hijos. Porque que se ganen su sueldo las personas que trabajan para el sistema penitenciario, pero bien, no sentados y a ser escogidos, porque en la cárcel hay mucha, ¿cómo será la palabra? Mucha discriminación social, económica. Ahí el que tiene más, el que puede más, logra algunas cosas, pero hasta vive mejor dentro de una cárcel. Y las personas que no tienen, las personas que a veces no tienen ni familia, eso les obliga a veces incluso adentro mismo a asaltar a las mismas compañeras, a quitar las cosas de aseo, a hacer más, como digo, más estresante el convivir adentro. En esos espacios, imagínate en una celda, cuántas personas donde para poder hacer tus necesidades, o sea, tienes que estar enfrente de todos, no hay agua, nos cortan la luz, tener que coger aguas en botellones, o sea, eso totalmente es humillante, ¿no?
La sociedad a veces nos dice, ellos se merecen, ¿qué más quieren? Viven, 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 viven viviendo nuestros impuestos. Nosotros también pagamos impuestos cuando estamos libres, nuestra familia también paga impuestos. Pienso que no deberían juzgarnos ni señalarnos, porque tal vez uno está por un delito, por cualquier delito que sea. Pero hay gente que no comete delitos y comete más. Sí, parece que tenemos problema de conexión con Elizabeth. Lo que ella nos está contando nos ha dado es precisamente un testimonio bastante duro sobre lo que es vivir y lo que es la discriminación o sea, la discriminación dentro y fuera del encierro, ¿no? La dificultad, justo lo que hablábamos, no existe una atención integral, a pesar de que la institución se llama Servicio de Atención Integral, pero esa atención no está siendo integral, no existe un trabajo de rehabilitación y las dificultades para realmente reinsertarse son tremendas, o sea, son abismales, ¿no? Y una mirada de la política integral, quizá no aislar y establecer estas islas de la sociedad, una sociedad, y tú excluyes, ¿no es cierto? Claro. Y estableces como una política diferenciada. Justo ante esto, Andrea, recuerdo que la política implementada, no, porque no es un problema actual del manejo. Hace varios años, y ayer escuchaba al ex ministro, hoy asambleísta Serrano, que estaba hablando de que el problema del actual gobierno de Lenín Moreno es no tener clara una línea que antes manejaban, que tiene que ver con una mano más dura, con políticas más eficaces, pero también en la época del ex ministro Serrano, se implementaron algunas políticas que tenían que ver con crear estos grandes centros, hacer el traslado. Recordamos que generó un conflicto en la ciudad de Quito el traslado de las personas privadas de la libertad del Centro de Mujeres y también del ex penal García Moreno, la creación de la cárcel del Turio, que ahora se pone en debate qué tipo de centro es, porque es un centro regional. Están personas privadas de la libertad a nivel nacional, diferentes categorías o espacios que tienen que ver con la criminalidad, por el cual están ahí. ¿Qué pasa con esta política que ya se viene acarreando y no es de este momento? Porque si hay una omisión, hay una omisión del actual presidente Lenín Moreno, pero no es reciente. Pero no es reciente. Los problemas no son recientes. Sí, Andrea. Quisiera, para responder a la pregunta de ustedes, primero dialogar y enfatizar algunas cosas que nos planteó Elizabeth, que a nosotras como mujeres de frente nos parecen fundamentales. Estamos llorosas, angustiadas, preocupadas, porque la masacre que nosotras vimos es una masacre que muchas compañeras de la organización temen como una posibilidad de vida de sus propios hijos. Humanizar, reconocer a quienes están en prisión es el primer paso para establecer un diálogo. Incluso un diálogo de crítica y cuestionamiento a una serie de prácticas violentas que no queremos y que la propia prisión reproduce. Si sabemos que el empresariado mafioso encuentra en la gente más empobrecida carne de mafia, carne de sicariato, carne de masacre, lo primero que tenemos que hacer es humanizar a aquellos que nuestra sociedad ha convertido en carne de mafia. Eso es fundamental. Y como plantea Elizabeth, son nuestros hijos. No son unos señores producidos por generación espontánea, nacidos del infierno, son nuestros hijos. Es lo que las compañeras de nuestra organización temen y es lo que ayer lloraban. Eso nos parece fundamental. ¿Hijos de quién son los muertos de esta masacre? ¿Hijos de qué barrio? ¿Hijos de qué mujeres? Hijos de qué mujeres que al salir de la prisión se encuentran con lo que Elizabeth nos cuenta. Hijos de qué trabajadoras domésticas a destajo, hijos de qué trabajadoras sexuales, hijos de qué migrantes. Esa pregunta es fundamental, porque nuestra sociedad produce en masa hijos que son carne de mafia.
Nosotros, como sociedad civil, entregamos nuestros jóvenes empobrecidos a las mafias y con las nuevas cárceles los entregamos en bandeja de plata. En el penal, el propio vínculo con los mercados, el propio vínculo con los 3 días de visita, la entrada y salida de personas, hacía que la cárcel tuviera menos violencia. Estos hombres, encerrados lejos de las prisiones, en prisiones de hasta 15,000 personas, según los datos que tenemos actualizados, en las condiciones de vida que plantea Elizabeth, de hacinamiento, de falta de intimidad, de agua contaminada, de comida escasa, solo entre hombres, producen violencia. Esta masacre es producto de la prisión, es producto de las mafias, del empresariado mafioso, de acuerdo, pero es producto de condiciones de vida que deshumanizan. Todos los que estamos en este diálogo pensemos en nuestra propia experiencia situados en condiciones como las que Elizabeth solo esbozó, porque son más terribles, porque son cotidianas. Vives hacinado, tienes que luchar por la alimentación, tienes un caporal que, te cobra la posibilidad de vivir más o menos bien. Estás sin vínculos, no hay humanidad infantil, no hay humanidad femenina, están entre hombres resistiendo, digamos, a esas condiciones de vida. Claro que se produce violencia, claro que las prisiones producen esas masculinidades violentas que vimos en su más terrible expresión. Uno de los presos de la penitenciaría del Litoral, ayer en un medio de comunicación, lo cual a mí me dejó perpleja, dijo: lo que hicieron ayer es un mensaje, ya no le tenemos miedo ni al infierno. La cárcel es el infierno. Es fundamental discutir al empresariado mafioso, nosotras estamos en ello, pero es fundamental dejar de entregar nuestros hijos al empresariado mafioso. Dejar de plantear que todos se mueran de manera indistinta. Tenemos que poder ver el rostro que nos propone Elizabeth, esos hijos de los cuales estamos hablando, y tenemos que, como sociedad civil, humanizar y rescatar a nuestra población empobrecida. Me parece fundamental reconocer que nosotros, como sociedad civil, con los discursos de seguridad y más seguridad, que son los de Serrano, que nosotros como sociedad civil dejemos esos discursos y dejemos de entregar a nuestros niños. O sea, dejemos de entregar a nuestros hijos, porque son nuestros hijos, tal como lo plantea Elizabeth. En ese sentido, me parece muy significativo y muy lejos de los debates electorales, muy lejos del falso discurso correísmo-anticorreísmo, tenemos, como decías tú, Jorge, que pensar la historia de las prisiones. El periodo neoliberal, que fue el periodo de inicio de la guerra contra el narcotráfico, fue un periodo de prisionización de sectores empobrecidos, porque como dice Elizabeth, pocos son los capos que caen, los auténticos capos. Me refiero a los dueños del negocio. No me refiero a los mandos medios, que están en prisión algunos. La inmensa mayoría, minoristas, digamos, vendedores intercambiables, además, digamos, de drogas al menudeo, etcétera, etcétera. Los metió el periodo neoliberal, la ley contra las drogas, que era una ley además obediente a el proyecto norteamericano de gobierno de la región a partir de la creación de una guerra contra las drogas, que es una guerra contra el pueblo, como hemos investigado y como se ha pensado mucho. El gobierno progresista, y esto hay que discutirlo, el gobierno progresista, en manos de una tecnocracia desconocedora de las prisiones e indialogante con la población, pensó las ciudades penitenciarias y construyó los 3 centros penitenciarios donde se dieron las masacres. No era un penal, no era un Inca, no era una antigua Penny, son las 3 ciudades penitenciarias, que ayer una compañera nuestra decía, eso no son cárceles, son islas. Esa gente está aislada. Esa gente no tiene, digamos, como una posibilidad de que la sociedad civil extienda ninguna mano. Esas ciudades penitenciarias de alta seguridad y, lo más importante, de alto aislamiento.
esas ciudades penitenciarias las mentalizó y las construyó el progresismo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el populismo penal? Nuestro planteamiento es que ahí hay un sentido común de que simple y llanamente hay una población que el capitalismo ha empobrecido y que ya no queremos ni podemos salvar. Ni como progresistas, ni como neoliberales. Hay una población que hemos decidido definir como lacra, que se reproduce, evidentemente, igual que nos reproducimos todos porque tenemos hijos, y hay un consenso en que esa población es una población que ni siquiera queremos rescatar. Y cuando la llamamos población criminal, sin pensar en su origen, en sus madres, en sus situaciones de vida, en los entornos abandonados por el Estado, cuando la llamamos criminal, simple y llanamente estamos diciendo que su vida queda desnuda y que sus muertes serán impunes y que podrán ser objeto, que podrán ser carne de mafia porque sus muertes serán impunes. Pero no solo eso. El progresismo creó, y esto hay que discutirlo, no para decir soy anticorreísta, sino para pensar la sociedad que tenemos. El progresismo creó el Código Orgánico Integral Penal más punitivo de la historia del Ecuador. Aumentó los años que se puede permanecer en prisión. Multiplicó las prácticas punibles. Creó el modelo de flagrancia. El modelo de flagrancia, que era un modelo para evitar tener largos procesos que tenía la gente largamente en prisión, ¿no es cierto? Es un modelo que en el lapso de 24 horas puede condenarte. Y es un modelo que justamente creó una prisión en masa de aquellos pequeños, delincuentes que normalmente, según las estadísticas nos enseñan, son pequeños infractores contra la propiedad y pequeños traficantes de droga. Esa es la masa, poblacional de las prisiones, a través del modelo de flagrancia que creó el progresismo. Entran de manera masiva. Tenemos que preguntar por qué. A partir del año 2010 empieza a crecer en este país de manera desconocida en nuestra historia, empieza a crecer la población penitenciaria de manera inédita. El neoliberalismo nos heredó una población penitenciaria de 8,000 y poco más presos. El progresismo nos entregó una población penitenciaria de más de 35,000 presos. Y nos entregó esa población penitenciaria porque construyó cárceles que hace posible tener esa cantidad de presos. Es muy interesante mirar cómo en el periodo neoliberal, como no teníamos aquellas ciudades penitenciarias, la propia población y los funcionarios inventaban maneras para sacar gente. El año de madre, el año del papa, el 2x1, el buen comportamiento, por el hecho práctico, material, de que no teníamos dónde tener tanta gente. Ahora tenemos cerca de 40,000 presos por el solo hecho de que tenemos dónde tenerles. No tenemos que inventar maneras de sacarles, no tenemos que inventar maneras de aligerar. Así que las declaraciones de Serrano, en su ley, porque ni siquiera levantan una autocrítica, que es lo que nosotras planteamos. No se trata de decir soy anticorreísta, se trata de decir mediten en lo que hicieron. ¿Y qué vamos a hacer con lo que hicieron? Porque en 2014, como tú decías, Jorge, cuando se dieron los traslados penitenciarios, nosotras dijimos que eso iba a pasar. Las mujeres en el penal disminuían la violencia. El solo hecho de visitar 3 veces por semana, el relajo del penal, humanizaba el penal. Entonces, las declaraciones de ayer o anteayer de Serrano, falta control, falta seguridad en su ley, son declaraciones que aquí y ahora tenemos que decir contribuyen con la lógica mafiosa. Tenemos que construir discursos humanizantes. Tenemos que pensar qué hacemos con lo que hicieron. Insisto, para discutir el populismo penal.
que es un sentido común de los progresistas y de los neoliberales. Esta idea de que nuestra población, digamos, quiere prisión, quiere resolver sus problemas embodegando gente. El populismo penal es un sentido común compartido por los sectores progresistas y por los sectores neoliberales. La gran pregunta es cómo las fuerzas de la izquierda, y quizás el progresismo, quién sabe, puede desprisionizar su perspectiva y extender las manos, decimos nosotras, hacia allá donde habitan los expulsados del contrato social. Como nos decía Elizabeth, y con esto cierro para que podamos dialogar más que monologar, quienes murieron en la masacre, que por supuesto fue organizada de manera mafiosa, las propias declaraciones que se están haciendo desde dentro de las prisiones corresponsabilizan a la SNAI, y eso hay que tomárselo en serio. Eso no era posible sin un pacto con elementos de Estado. No puedes meter esas cosas de ese calibre sin un pacto con la SNAI, sin un pacto, digamos, con las fuerzas de seguridad en las prisiones. Es cierto, pero la mayoría de los muertos, como dice Elizabeth, que además algunos de ellos eran conocidos por nuestras compañeras de la organización, tal como dijo Elizabeth, por un celular, por un radio, por una casa. Ellos, en la inmensa mayoría, son la carne de esta mafia y fueron los muertos de esta masacre. Tenemos que disputar nuestros hijos a las mafias. Tenemos que disputarles nuestros hijos al Estado punitivo. Y tenemos que construir un diálogo desde la sociedad civil hacia la sociedad civil. Porque lo que pasó en las prisiones no solo les pasó a ellos, nos pasó a todos. Nos pasó como sociedad. Esto hicimos como Ecuador y tenemos que parar. Tenemos que parar. Para continuar, digamos, sí me gustaría pasar un momento con Elizabeth, planteándonos incluso ya para ir cerrando este programa, es plantear la pregunta. Estamos a una segunda vuelta, estamos, digamos, en campaña de segunda vuelta electoral. El 11 de abril se votará y tendremos un nuevo gobierno a partir de mayo. Elizabeth, ¿cuál es tu mensaje para los candidatos que están en este momento a la segunda vuelta? ¿Y cuál es tu perspectiva de qué pasará con el nuevo gobierno independientemente de quién llegue a la presidencia? Por favor, me ayudas repitiendo porque no Por supuesto. Te decía que nos des tu mensaje, ¿ya? Tu mensaje hacia los candidatos que en este momento se están disputando en segunda vuelta para llegar a la presidencia de la República. Yo la verdad, a quien llegue a la presidencia, yo sí quisiera que por favor inviertan en la educación. Tiene que ser reforzada, que haya justicia para todos y de igualdad, porque no es lo mismo robar un celular con tantos años de cárcel cuando a veces roban millones y les dan de 3 a 4 años y encima con arrestos domiciliarios. Que apoyen en los emprendimientos a las cárceles. Si realmente quieren una rehabilitación para nosotros aportar a la sociedad, porque le conviene también al Estado que aportemos, denos una rehabilitación digna, trabajo. Mira, en la cárcel hay mujeres que hacen costura y mejor que una diseñadora que está en la calle. Hay hombres que hacen carpintería y hacen mejor el trabajo que las personas de la calle. En la cárcel hay personas que hacen poesía, que hacen música, que tal vez ahí llegan a conocer lo que no sabían que tenían ese don en la calle, ahí lo llegan a hacer. Entonces ahí es donde deben apoyar y darnos unos emprendimientos para cuando nosotros queramos reinsertarnos en la sociedad, nosotros salgamos ya con un oficio o salgamos contentando lo que nosotros sabemos, lo que podemos aprender, que realmente pongan una buena educación en los colegios, en las escuelas. No me refiero a una educación en lo que es matemáticas, física, sino en
en una educación con valores. Yo quisiera leerte algo que me mandó mi compañera, que también se refiere a esto, que es un pensamiento igual, como las dos compartimos una celda, estuvimos con nuestros hijos presas. Ella dice: con respecto a la masacre sucedida en las cárceles de nuestro país, lo que puedo decir es que el nivel de corrupción en el que ha caído el Ecuador a lo largo de muchos años, no solo enfocándonos en los últimos gobiernos, es de tal magnitud que se está manifestando en varios sistemas, no solo en el sistema penitenciario. Es hora de hacer cambios, y los cambios se logran exigiendo derechos, lo más primordiales, como son la salud, educación, trabajo y seguridad. Solo así podemos librarnos de tantos paradigmas que encontramos en la sociedad ecuatoriana, que no logramos cambiar, los cuales nos tienen estancados como sociedad, pues cada día es más evidente la crisis en la que nos encontramos y a la cual no se le pone un alto. No es irnos muy lejos. Ahora todos tenemos a nuestros alcances las redes sociales, y basta con ingresar un link y ver los comentarios y reacciones de los ecuatorianos al ver los posts sobre la sangrienta tragedia carcelaria que circulan en las mismas. Como en todo, se encuentran dos posturas, en contra y a favor. Muchos culpan al gobierno, otros a los delincuentes, otros a religiones, en fin. Pero mi punto es, haciendo un análisis profundo, el problema de todo recae en el nivel educativo al que llega cada habitante ecuatoriano. Y en su mayoría, claro, con muchas excepciones, es el nivel educativo. Y no me refiero a culminar estudios, obtener un título de tercer nivel, sino de recibir una educación adecuada, de calidad, que forme personas líderes, emprendedoras, que cambien pensamientos y conciencia, no solo en cuanto a literatura, matemáticas, sociales o física, sino es la formación de principios, valores que cambien personas, por ende hogares, y así llegar a formar una nueva generación con más valores éticos que permitan reducir la corrupción, la ignorancia, la violencia. Y puede parecer algo utópico, pero solo el día en que cada habitante ecuatoriano reciba una educación de calidad que le permita formar pensamientos claros y valores éticos, podremos esperar un futuro digno, ya que nuestra sociedad en su mayoría es tan corrompida que se está haciendo normal continuar de generación en generación con los mismos defectos, viendo como cada día nuestro país pierde todos sus recursos a manos de gobiernos que solamente ven intereses personales, y no el de todo un país que, teniendo tantas riquezas, es tan pobre, a tal punto que somos noticia internacional, donde no solo podemos ver que el nivel delincuencial dentro de las cárceles ecuatorianas, sino también la violación a los derechos de los privados de libertad, que por más de haber perdido ciertos derechos son ciudadanos ecuatorianos, y lo que es más, seres humanos, que también claman ayuda al gobierno, el cual no solo debería de reformar el sistema penal, sino también brindar un buen sistema de rehabilitación social, que no solo se limite a llenar las cárceles de privados de libertad, sino de reintegrar al privado de libertad a la sociedad. Necesitamos cambios, y los cambios son muchos. Hoy las masacres carcelarias es solo un ejemplo de la crisis que se está viviendo en nuestro país. Nuestro país clama ayuda, cambios, salud, empleo, educación y seguridad, que nos permita desenvolvernos tranquilos y no nos tengan viviendo en zozobra. Estas son, mi compañera me mandó, y yo comparto esa idea, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, Elizabeth. por compartir todo lo que nos has compartido, tu testimonio, que no debe ser también fácil retomar, digamos, esas experiencias, que muchas son muy dolorosas. Así que te agradecemos que nos hayas prestado tu voz, que hayas mostrado tu rostro en este programa y que nos hayas contado estos testimonios, porque son valiosos, es muy valioso. Tu voz y tu palabra son muy valiosas para este programa y para que la gente escuchemos y tal vez miremos un poquito más allá de lo que siempre estamos, de lo que normalmente vemos, de lo que decimos en redes sociales, de lo que planteamos, de este populismo penal que hablaba Andrea hace un momento. Así que nuestro agradecimiento a ti por este tiempo que te has dado y por ese testimonio que nos has entregado. Sí, en este programa queda claro que hay evidenciada, al igual que en la pandemia, cuestiones estructurales que requieren de atención responsable a partir de la administración de la política pública del gobierno, y no simplemente omitirla o
como deslindar esa responsabilidad que tiene. La pandemia evidenció la necesidad de un sistema de salud robusto, fuerte, importante, público, que pueda no solo atender, sino prevenir en términos justo de la salud de las personas, de las comunidades. Y el tema que vivimos en estos días, trágico, doloroso, y como lo decía quizá Andrea Aguirre hace unos minutos, es un tema que le debe doler al país como sociedad, como la construcción que tenemos de sociedad, ante justo estos otros temas que establecía Elizabeth, el tema de la educación, de las oportunidades del trabajo, de la prevención también, al igual que la salud, el tema penitenciario tiene una estructura y tiene la política pública debe llegar a esos espacios de la sociedad. Les agradecemos a nuestras entrevistadas, Andrea Aguirre y también a Elizabeth del colectivo Mujeres de Frente. Sabemos que ustedes van a continuar con estos debates porque es su militancia. Y acá abrimos el espacio para poder compartirlo. Muchísimas gracias y seguiremos conversando. Así es. Veamos qué pasa y qué proponen, ¿no? El señor... que hasta se me va el nombre, el presidencial Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Ahí veamos qué plantean justo frente a este tema. El modelo neoliberal y el modelo progresista también han encontrado este punto de confluencia en el populismo penal. ¿Cuál será el giro de timón quizá que podrían dar y que sería una respuesta histórica que se podría dar al pueblo ecuatoriano? Muchísimas gracias. No sé si es que tienen algo final que decir, Andrea o Elizabeth. Estamos escuchándoles. Yo, dos cosas. La primera, recordar que hoy, a partir de las 9 de la mañana, familiares de personas en prisión se han convocado en Quito, en flagrancia, en La Patria y Amazonas, en un plantón que esperamos que se convierta en una marcha contra la violencia carcelaria. Y cuando se dice contra la violencia carcelaria, no olvidemos, no es solo contra la violencia mafiosa, es también contra la violencia de Estado, la del hambre, la del agua contaminada, la del hacinamiento. Entonces, saber que en estos espacios podemos encontrar lugares éticos para encontrarnos, para mirarnos, para desprejuiciar nuestra mirada sobre las prisiones, para humanizar a las personas que están en prisión y entonces poder establecer un pacto ético, poder establecer un diálogo más que un pacto ético. Lo segundo que quería decir, yo puedo coincidir contigo, Jorge, en que esta es una interpelación a quienes ocupan el Estado, pero también es una interpelación a la sociedad civil. El estado que tenemos también tiene que ver con la sensibilidad o la insensibilidad que dejamos que se cultive en nuestros espíritus. Y en este momento, la violencia, digamos, simbólica de importantes sectores de la población ecuatoriana que cada vez más tienden hacia discursos en torno a la pena de muerte, en torno al dejar morir, ¿no es cierto? Son discursos que no podemos, digamos, delegar al Estado que confronte, sino que como sociedad civil tenemos que asumir que este es un problema nuestro. Nosotras no pensamos el tema de las elecciones como una pregunta de a quién delegaremos nuestro destino. La verdad, confiamos poco. Más bien nuestra pregunta es cómo como sociedad civil les interpelamos de tal manera que éticamente no puedan hacer cosas como lo que están haciendo en la prisión, ¿no? Entonces, en ese sentido es una interpelación ahora dolida, llena de angustia, porque son nuestros hijos, voy a insistir, como Elizabeth nos contó con su brillantez y su terrible honestidad, ¿no? Que es tan interpeladora. Son ellos, digamos, quienes están en disputa y en ese sentido es una pregunta para la sociedad civil, ¿no? Entonces es fundamental los espacios que ustedes abren, porque no son solo de interpelación a aquellos que delegaríamos nuestra vida, no confiamos en nosotras, ¿no? Y queremos confiar en la sociedad civil, queremos desprisionizar el sentido común, no nos gusta la seguridad ciudadana. Gracias, Andrea. Tal vez tú, Elizabeth, ¿algún mensaje final que quisieras entregarnos? Elizabeth, ¿nos escuchaste? Perdón, no escucho. Sí, te decía que si tal vez quieres cerrar con algún comentario o con algún mensaje final. Sí, bueno,
vuelvo y repito, no. Quisiera que por favor tomen, o sea, tomen en cuenta el sistema carcelario, todo lo que es las leyes. No sirve de nada endurecer si no va a haber una buena rehabilitación. Deberían pensar en buscar una mejor rehabilitación y de ahí según ver las penas. Igualdad para todos. Como vuelvo y repito, no es lo mismo al teléfono que nos den 4 años a personas en arresto domiciliario. Pienso que desde ahí parte la igualdad y la justicia sobre todo. Okay. Y una verdadera rehabilitación. Nada más. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a ambas. Gracias por haber participado en este programa.